Dios les bendiga, hermanos. Esta tarde es un gusto estar con ustedes una vez más. Bienvenidos a nuestra célula juvenil. Le doy la bienvenida a hermano Marcos, hermana Wendy, hermano Franklin. Y tenemos esta tarde también acompañándonos a nuestra hermana Natalia Soriano. Hermana Natalia, un saludo, bienvenida. Gracias, hermano. Es un gusto estar con usted y que usted me haya extendido la invitación para poder compartir este día. Gracias. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. Vamos a buscar nuestra Biblia y la vamos a abrir en el libro de Ruth. Vamos a buscar el capítulo número 3, que es el libro que hemos venido estudiando. Llegamos al tercer capítulo para hablar acerca de un tema muy interesante: la obediencia y honestidad. Y para ello tomamos a dos personas, Ruth y Booz. Y surge una inquietud si esa obediencia y honestidad de Ruth y Booz son un ejemplo a seguir en la actualidad, o será que eso solamente era en el tiempo de Ruth y Booz, o tenemos que practicarlo en la actualidad. De eso es lo que vamos a estar hablando esta tarde, y le voy a invitar a que tenga lista ahí su Biblia, el capítulo 3 de Ruth. Vamos a leer 18 versículos esta tarde. Y para ello quiero invitarles a cerrar sus ojos y oremos al Señor. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, agradecemos el privilegio que nos das de acercarnos a tu palabra para poder estudiarla y meditar tus consejos escritos a través de esta palabra que tú has dejado para nuestra vida. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos honre con su presencia, que use nuestros labios, los labios de cada uno de los hermanos que nos apoyarán para transmitir esta verdad y este consejo a las nuevas generaciones. Te pido que mantengas atentos sus oídos para poder escuchar la palabra de Dios y atesorar el consejo que Dios tiene preparado para nosotros. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, Señor, y amén. La vida del ser humano siempre se inclina a la desobediencia. Entonces, ese primer aspecto, hermana Wendy, cuando hablamos de obediencia, ¿cómo pudiéramos definir esa palabra obediencia? Amén. Bueno, la podemos definir como la acción de acatar la voluntad de la persona que nos manda. Amén. Amén, es una muy buena definición. Pero si a ese aspecto que se nos hace difícil como seres humanos ser obedientes, le sumamos la deshonestidad, el agravante es aún mayor. Entonces, cuando hablamos de honestidad, nos estamos refiriendo a una persona que es honesta. Eso es lo que significa honestidad. Pero esa palabra, si podemos definir honesta, ¿cómo pudiéramos definirla, hermana Wendy? Amén. Entonces, imagínense si uno es desobediente, si uno es deshonesto, y a eso le sumamos la mentira, se nos hace muy difícil poder cubrir nuestra falta siendo deshonestos. Y en esta historia de la Biblia, Ruth y Booz nos darán una lección respecto a estos temas, ya que Ruth es una mujer muy obediente y Booz es un hombre muy honesto. Ruth termina negándose a sus propios sentimientos con tal de cumplir el propósito de fidelidad a su suegra, Noemí. Pero Booz, al darse cuenta de la actitud de fidelidad y obediencia de Ruth, decide ayudarle, redimiendo a Noemí y casándose con Ruth. O sea, Booz nunca se aprovechó de la situación, sino más bien hace uso de la honestidad, haciendo valer la ley del levirato.
que esa ley de levirato consistía en la redención de la mujer viuda por medio del hermano del fallecido. Entonces, la ley de levirato o simplemente el levirato es un tipo de matrimonio en el cual una mujer viuda que no ha tenido hijos se debe casar obligatoriamente porque Dios así lo estableció con uno de los hermanos de su esposo fallecido. Entonces, esto lo conocía muy bien Noemí, porque si recordamos, Noemí era la que estaba bajo los cuidados de Dios, bajo los aspectos que Dios tenía establecidos para su pueblo, y entonces es Noemí la que comienza a dar instrucciones, o la que le da instrucciones a Ruth para que pueda reclamar del mejor modo a Booz por esposo. Dicen los versos 1 al 5 del capítulo número 3, un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, ¿no crees que ya es tiempo de que trate yo de encontrar un marido para ti y que así formes nuevamente un hogar feliz? Estoy pensando en vos. Tú has estado trabajando con sus sirvientes y es un pariente muy cercano. Sé que esta noche estará aventando cebada en la era. Haz lo que te voy a decir. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor vestido y ve luego al campo. Pero no permitas que te vea hasta que haya terminado de comer. Fíjate entonces dónde se acuesta a dormir. Ve enseguida y levanta la manta con que se cubre los pies y acuéstate ahí. Y él te dirá lo que tendrás que hacer en cuanto al matrimonio. Muy bien, dijo Ruth, haré lo que me has dicho. Hermana Natalia, ¿cómo reacciona Ruth ante las instrucciones que su suegra Noemí le da? Bueno, Ruth lo que hace es obedecer a Noemí y seguir las instrucciones que ella le hace. Y creo que todos nos podríamos pensar que por qué lo hace una persona que ni siquiera es quizás su pariente, aunque es pariente político, pero porque ella fue obediente. Pero una de las virtudes de Ruth siempre fue el ser una persona leal, es una persona fiel, y eso se demuestra cuando ella sigue las instrucciones de Noemí, sigue todo lo que ella le indica. ¿Por qué? Porque Noemí estaba pensando en Ruth, en darle algo beneficioso, pero al final lo que ella también estaba buscando era un bien mayor. Y yo veo que las instrucciones de Noemí lo que era un beneficio para Ruth. Es por eso que Ruth fue e hizo lo que su suegra le decía. Entonces podemos observar que ella de verdad era obediente, era una de las virtudes que tenía Ruth como persona. Entonces era una de las cosas que el mismo Booz vio reflejado al ver que ella seguía lo que su suegra le decía. Y fue una de las virtudes que el mismo Booz vio en ella que eran atractivas. Entonces, ¿qué hizo Ruth? Seguir esas instrucciones de Noemí. O sea, sería admirable esa actitud de Ruth y sería digna de imitación el interés que Noemí tenía por el bienestar de su nuera y tanto que Noemí estaba decidida a verla bien casada, ¿verdad? Sí, así es, porque lo que ella quería al final era preservar, primero era darle un buen esposo a su nuera. Segundo, también era el postergar, el que el nombre de su hijo y de su familia quedara en una descendencia, es decir, que ella tuviera
descendencia y así poder continuar el linaje de su familia. Entonces, era uno de los intereses que se le veía a Noemí, y algo que bien interesante que yo estuve leyendo a partir de que íbamos a estudiar esto, es que el interés de la una, es decir, de Noemí, se ve recompensada por la transmisión receptiva de la otra, es decir, de Ruth. Entonces, no solo vemos que Noemí está actuando porque quiere el bienestar de su nuera, pero también vemos que hay una recepción, es decir, Ruth hace lo que le dicen y ella, pues por ende, al final sabemos si seguimos leyendo en la escritura, que en efecto Ruth se casa con Boaz, pero sí vemos esa atención y también vemos en Noemí una gratitud. ¿Por qué? Porque ella se haya agradecida con Ruth, porque Ruth dejó toda su parentela, donde era de Moab, y viajó con Noemí. Y no era que Noemí le había dicho, bueno, vámonos a mi tierra y allá está asegurado todo. No, Ruth lo hacía de manera desinteresada, sino que simplemente era el amor, la amistad que había encontrado en su suegra. Y eso es algo que aún ahora quizás estas relaciones o esas entre parentescos en la familia, más entre una suegra y una nuera hay fricciones, pero lo que vemos reflejado en Noemí y Ruth es que no solo eran familia, se querían, sino que eran amigas, tenían un fuerte lazo. O sea, la podía ver como su hija, ¿verdad? Porque prácticamente al ser la su esposa hija. era su hija y era alguien que no conocía de las leyes de Israel. Y en cuanto al método que usó para procurar el matrimonio de su nuera, podemos decir que fue muy extraordinario y hasta pudiera parecer sospechoso, porque si en él se hallaba algo impropio, la culpa se iba a cargar sobre Noemí, porque era Noemí la que estaba empujando a su nuera a hacer ese aspecto, o ella debía saber perfectamente mejor que Ruth los usos y las costumbres que había en Israel. Entonces, ¿qué más pudiéramos agregar sobre ese aspecto, hermano? Fíjese que yo, cuando yo estaba estudiando esto, sí es cierto que el método para algunos comentaristas puede parecer sospechoso, para otros puede connotar otro tipo de situación, pero aunque era atrevido, y eso lo encontré en otro comentario, aunque era atrevido, vemos que ella siempre tiene ese interés por ella. Pero Noemí sí conocía cuáles eran las leyes. Y una de esas era la ley del levirato, que al final era un tipo de matrimonio que se hacía con el fin de que una mujer viuda que no ha tenido hijos se debe casar con uno de los hermanos o un familiar del fallecido esposo. Entonces Noemí conocía esa ley, pero ella quería preservar, claro, quería preservar el nombre de su familia, pero también quería asegurar, escoger un buen esposo para Ruth. Y por eso es que vio en Boaz esta figura de, que más adelante lo vamos a ver, que era una persona honesta, una persona justa, una persona que también tomó la decisión de redimir a Ruth. Porque al final, si lo ponemos en aspectos de beneficios o privilegios, quienes iban a salir ganando con esta ley, si vos se atrevía a redimir a Ruth, al final era Noemí y Ruth. Entonces llevaban más de perder vos, pero al final él quiso redimirla. Entonces, como Noemí sabía acerca de las leyes, ella quiso asegurar eso. Y Ruth, ya sabemos que era una persona leal, era una persona, pero también conocía quién era Noemí. Y sabía que si la mandaba o le daba esta estrategia atrevida o esta estrategia o estas instrucciones, ella sabía que no le iba a mandar
a algo malo, sino que ella sabía que podía obedecer sin saber quizás cuáles eran las leyes o bien cómo iba a ser el resultado, pero ella podía confiar en que su suegra tenía las mejores intenciones para con ella. Amén. Y eso no, o sea, esto pudiera ser como una declaración de Ruth a Booz, y eso bueno, nos dirá que pudiera ser normal que una señorita se le declare a un hombre. Fíjese que con respecto a esto, aún hay antecedentes dentro de la Biblia, que sabemos que sí era una señorita, pero ya había tenido un esposo, ella era viuda. No, me refiero a la actualidad. En la actualidad. Porque aquí Ruth se le estaba declarando a Booz, y en la actualidad, ¿será normal que una señorita le declare a otro hombre? Ahí según, ya en eso ya nos estamos metiendo en otra situación, en otro contexto, por lo que veíamos allá. Sí, culturales, cultural totalmente diferente. Aspectos de costumbres, culturales no solo del país, sino que también culturales de donde nosotros crecimos, nuestros valores, van a cambiar y van a ser diferentes. Creo que en la cultura latinoamericana quizás no es tan... anteriormente, por ejemplo, nuestros padres o aún mi generación, no era bien visto que una mujer se le declarara a un hombre. Pero, ¿por qué diferente en el caso de Ruth? En el caso de Ruth es diferente porque la Biblia misma establece en Deuteronomio 25:7 que dice que la viuda puede hacer uso de esta ley del levirato y ella puede ir y ejercer presión, y le dice todavía, si ustedes quieren leer Deuteronomio 25:7, si quieren lo leemos. Amén. Establecía en qué casos la mujer podía hacerlo. Dice, si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella recurrirá a los ancianos a la entrada de la ciudad y les dirá, mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano. Se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces, en la Biblia establecía que la mujer podía concediera esta ley del levirato, esto del mandamiento, del tipo de matrimonio que establecía la ley. Entonces, en algunos casos, según las situaciones, se puede dar que la mujer tome la iniciativa. Pero eso, ya yo como le digo, es según la situación o el contexto o la cultura, los valores, etc. Sí, posiblemente esto se haya dado de esa manera porque la única que conocía esta ley era Noemí. Booz también la conocía, pero Booz no sabía absolutamente nada de Ruth, y ni Ruth sabía exactamente algo de Booz, que ella podía acceder a esa bendición que Dios había dejado. Preguntaba esto porque algunas jóvenes pudieran decir o pudieran pensar que, como la Biblia lo dice, pues es normal que una mujer pueda declarárselo a alguien, ¿verdad? O sea, pero son circunstancias totalmente diferentes. Aquí había una ley que ella podía aspirar a hacer que se cumpliera en ella. Entonces, es de tener bastante precaución, porque uno no puede leer solamente un texto y decir, pues sí puedo hacer algo, cuando lo que está permitiendo el Señor es otro aspecto. Entonces, cuando hablamos de la honestidad y obediencia de los que temen de verdad a Dios, hermana Wendy, la obediencia y honestidad de Ruth al cumplir con las instrucciones de Noemí es bastante interesante. Dicen los versos 3, del capítulo 3, del verso 6 al 9, dice, fue a la era aquella noche y siguió las instrucciones de su suegra. Después que Booz terminó de comer, se retiró muy contento a acostarse
en un montón de paja y se puso a dormir. Ruth se acercó silenciosamente, levantó la manta que le cubría los pies y se acostó allí. Repentinamente, a medianoche, él se despertó y se sentó sorprendido. Se dio cuenta de que había una mujer a sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy yo, señor, Ruth, explicó ella. Hazme tu esposa conforme a la ley de Dios, porque tú eres mi pariente más cercano. ¿Cuán bien se llevaba vos? ¿O cuán bien llevaba vos su negocio, verdad, hermana Wendy? ¿Y qué pudiera explicarnos acerca de estos aspectos? Bueno, seguimos notando en la lectura que nos sigue hablando de la honestidad de vos y de la obediencia de Ruth. Yo creo de que Ruth estaba aprendiendo mucho de su suegra Noemí, porque era Noemí la que conocía a Dios, conocía la ley. Entonces Ruth comenzó a tener esas buenas actitudes, comenzó a practicar esos valores de justicia, esos valores de verdad, a pegarse a la verdad de la palabra de Dios, no a ver sus propios intereses, sino que, bueno, se respetaba a sí misma y también respetaba a Noemí, porque le hizo caso, la valoraba, fue justa. Vemos en el estudio anterior, pero cuando iniciamos, que ella no quiso abandonar a Noemí, sino que se fue con ella. También vemos qué obediente estaba siendo, cumpliendo con lo que Noemí le dijo. Y eso, jóvenes, es bien importante, la honestidad, la obediencia. Tenemos el modelo número 1, que es Jesucristo, que dice la palabra de Dios que fue obediente hasta la muerte, y su muerte de cruz, para que nosotros fuéramos salvos. Entonces nosotros debemos de acatar la voluntad de las personas, ya sean nuestros padres, nuestros maestros, son cristianos ya, de nuestros pastores, y con eso nosotros estamos siendo obedientes, siguiendo instrucciones de aquellas personas a las que probablemente les sirvamos en el trabajo, a nuestros jefes, ¿verdad? Dice la Biblia que las cosas las tenemos que hacer siempre como que son para nuestro Dios. Y siguiendo hablando de las bondades de vos, como ya nos compartió el pastor en la lectura, vos era un hombre que llevaba bien sus negocios, como lo mencionamos, y el sábado anterior también hablaron de las virtudes de vos, que era un buen jefe, que era una persona que trabajaba arduamente, que supervisaba la faena. Yo me lo imagino como un hombre bien noble, no un capataz, no una persona que solo da instrucciones y ordena, sino que quizás era un hombre bien humano, porque dice de que él valoraba tanto a sus empleados, a las personas que trabajaban con él, que hasta comía a la mesa con ellos. Y esa es una virtud, no sé, una cualidad, como le podemos llamar, muy destacable, porque en estos tiempos el orgullo, la vanidad, el sentirse superior a los demás, es bien raro ver que un jefe o el dueño de una hacienda, una empresa, se siente a comer con los que estamos más abajo. Tal vez es ocasionalmente, una vez al año, cuando hay algún aniversario, una celebración importante, pero siempre estamos divididos, ¿verdad? Unos por allá, otros por acá, y ellos están con los de su nivel. Pero qué bueno que vos no eras así. Como Dios no es así, Dios no hace excepción de personas, Dios nos ve a todos por igual. Entonces es bien bonito ver cómo vos se sentaba a comer con ellos, y dice de que incluso hacían una sobremesa, quiere decir que no solo comía y se iba como por compromiso, sino que se quedaba a platicar con ellos, a conversar. Probablemente se tomaban un tecito, después un café, los escuchaba, que es algo bien importante. Es tan importante escuchar a las personas. Nosotros nos sentimos bien, jóvenes, cuando nos escuchan. Ser escuchado es, nos desahogamos,
podemos recibir un consejo oportuno de la persona con la cual estamos conversando, adquirir experiencias de los demás, y eso es lo que vos hacías. Igualmente, Dios siempre está presente y su oído atento para escucharnos. Dios siempre tiene tiempo para compartir con nosotros. No es un Dios que anda corriendo y que nos va a dar un tiempo limitado, no es así. Entonces vemos esa bondad de vos. Era un hombre sencillo, era un hombre que si las jornadas quizás eran largas, se quedaba a dormir ahí, y no por tener una posición tal vez económica muy buena, tenía su habitación con lujos, con una buena cama, con almohadas de plumas de ganso. No, dormía en la paja, dormía en los graneros. Era un hombre humilde, sencillo, quizás como su antecedente, ¿verdad? Como Jacob, que era así también. Y para él era normal, era natural quedarse a dormir en la paja, en el granero. Pues esa noche, como leímos, se fue a dormir. Su sorpresa fue cuando despertó, ¿verdad? Y ve a la mujer ahí a sus pies y le pregunta su nombre, que quién era. Amablemente, me imagino, ¿verdad? No, otras personas quizás hubieran actuado diferente, pero como él era noble, era sencillo, como le repito, amablemente le había preguntado, ¿tú quién eres? Y ella le dijo su nombre, y ahí cumplió la instrucción que Noemí le había dado. Noemí le dijo, ella le dijo, yo soy Ruth y me he quedado acá, extiende el borde de tu capa, y pues le explicó lo que correspondía, ¿verdad? Que él tenía que redimirla para pues, sacarla de la ruina en la que estaba, tanto a ella como a su suegra, a la cual me imagino yo ella ya la miraba como una madre, y Noemí a ella como una hija. Así de que es muy interesante, muy bonito este relato, nos deja mucha enseñanza y nos da un buen ejemplo de practicar la honestidad y la obediencia, porque la recompensa de Ruth y Noemí fue grande. Así de que tomemos este modelo, jóvenes, y por supuesto el modelo de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Los versos 10 al 13 hablan de la honestidad y la amabilidad de Booz ante la petición de Ruth. Dicen, Dios te bendiga, hija mía, exclamó, porque has sido ahora más bondadosa con Noemí que antes. Naturalmente, debías haber preferido a un hombre más joven, aun cuando hubiera sido más joven. No te preocupes, hija mía, yo me encargaré de los detalles, porque todos sabemos que eres una mujer virtuosa. Solo hay un problema. Es verdad que yo soy un pariente cercano, pero hay alguien que está más estrechamente emparentado contigo. Quédate aquí durante la noche y en la mañana yo le hablaré. Si él quiere casarse contigo, que se case y que cumpla con su deber. Pero si no, por el Señor que lo haré. Acuéstate aquí hasta la mañana. ¿Qué pudiéramos decir sobre ese aspecto, hermano Franklin? Bueno, Dios les bendiga, pastor, hermanos. Pues en primer lugar, hermano, que vemos acá que Ruth halló el favor a los ojos de Booz, pero esto ya venía precedido, como lo estudiamos el sábado anterior, por la providencia de Dios, ¿verdad? La misericordia del Señor y el premio a la fidelidad y lealtad que Ruth había mostrado con su suegra. Y aparte de eso, pues vemos cómo Booz, de una manera gentil, de una manera amable, hasta cierto punto, ¿verdad?, de una manera tierna, la trató. En ningún momento él ni tuvo la desfachatez, digámoslo de esa manera, de rechazarla, pero tampoco él vino y tomó aquella situación como algo, como lo pudiéramos llamar ahora nosotros, como un pensamiento pecaminoso, un pensamiento lascivo, ¿verdad? Sino que al contrario,
Dice el verso 10 de que él la alabó e incluso la llamó hija mía, como siendo tierno, siendo una persona que realmente pues él acompañaba, ¿verdad?, la misericordia, la gracia y el favor que esta mujer había mostrado con su suegra. Y de la misma manera, el verso 12 dice que en ese mismo verso 10 dice que has hecho mejor tu postrer gracia que la primera. O sea que vos estabas reconociendo que Ruth estaba haciendo aún mejor las cosas de lo que ya lo había hecho antes. Amén. Entonces, le promete casarse, ¿verdad? El verso número 11. Así es. No solo le dijo, ¿verdad?, que que él tomaba esa actitud que ella tuvo de una manera buena o razonable, sino que él le prometió en el verso 11 que se iba a casar. Pero aquí denotamos algo bien especial, y es que él reconoce que ella era una mujer virtuosa, o sea que tenía virtudes no tan comunes, ¿verdad? Quizás ni en el mismo pueblo del Señor, sino que él había encontrado en ella esas virtudes tan especiales que obviamente perdón, son las que habían hecho que pues reconocer esa gracia bendita, ¿verdad?, de parte de Dios para con la vida de vos. Amén. Pero había un problema que vos reconoció. Bueno, él sabía que Ruth era una mujer excelente, o sea, él sabía que todo el pueblo conocía qué tipo de mujer era Ruth, todos tenían un buen testimonio de Ruth, pero había un problemita ahí en medio de esa promesa de casarse, y por eso es que le hace esa promesa de una manera condicional, porque había un pariente más cercano que era el responsable, o sobre el cual caía la responsabilidad de redimir a Ruth. Así es, sí, y aquí notamos que vos es, aparte de una persona sensible, de una persona honesta, de una persona que conocía las leyes de Dios, vemos también el temor de vos hacia esas leyes del mismo Dios, ¿verdad? Porque a él, bueno, si veía de buen parecer o veía hermosa a Ruth, nada le costaba hacerlo, ¿verdad? Y no decir nada, pero él, siendo temeroso de las leyes de Dios y del Dios mismo, le dice a ella, ¿verdad? Sí, yo me voy a casar contigo, pero hay una condición, o un condicionante más bien, y es que nosotros tenemos un pariente mayor que yo, y que obviamente por la edad le correspondería el redimir, ¿verdad?, a la viuda, en este caso a Ruth. Entonces él dice, no solo le dice eso, no solo le da la información, sino que él se presta para ir a hablar directamente con el familiar para ver si él quiere pues tomar o más bien él venir y tomar la opción de redimir a Ruth en primer lugar, ¿verdad?, como le correspondía, pero y si no, pues que él lo haría, ¿verdad? Así, y así fue, ¿verdad? Vos fue a hablar con su pariente, cumpliéndole lo que le había dicho a Ruth. Sí, tal vez la edad no era tan importante en este momento, o no era ese el problema, sino más bien que era un pariente más cercano, que era el más estrechamente ligado al parentesco con Noemí, porque era el responsable de poder redimirla. Por eso le decía, pudiste haber buscado un joven, pero no, es un viejito como yo para poder ayudarte. Pero los versos 14 y 15 también hablan de la generosidad de Booz al despedir a Ruth. Dice, ella se acostó a sus pies hasta la mañana, y antes de que aclarara,
se levantó, porque él le había dicho que nadie se entere de que ha habido una mujer en la era. Dame tu manto, le dijo a ella. Midió unos 20 kilos de cebada en el manto para que la llevara como un regalo a su suegra y se lo puso a la espalda. Ella regresó a la ciudad. Entonces, ¿cómo despidió Booz a Ruth? Amén. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, la despide de dos formas. La primera es una advertencia. ¿En qué sentido le advierte? No se iba a vivir de buen testimonio para la vida de Booz, de que él quisiera redimir y se aprovechó, porque ¿quién iba a querer redimir ya a Ruth, el otro pariente, si ya se sabía de que había venido a ver, ya tenía un negocio adelantado, si lo quieren ver así, en las costumbres? Aparte era temor de Dios que él tenía, y le dice: mire, hija, que nadie sepa esto, ¿verdad? Vete y que nadie sepa este asunto. Es decir, le da una advertencia muy, muy sabia por el bien de ella y de él. Él la reconoce como una mujer virtuosa y ella también reconoce que él le da palabras de vida siempre a ella sabias. A la vez la despide con mucha generosidad. En realidad dice que le da una cantidad de cebada que en las medidas convertidas más o menos equivaldrá a unos 20 litros más o menos. Es decir, él ha comprendido que Ruth ha aconsejado a Noemí, que Noemí aconseja a Ruth enviándola, ¿sí? ¿Y qué debe de hacer? ¿Por qué acostarse a sus pies? ¿Y qué debe decirle ella a él? Es decir, las instrucciones están bien claras. Y entonces él de una manera generosa también agradece, si se quiere ver así. Agradece el que Noemí le haya dicho que viese en Booz una persona a la cual Dios había preparado ya para ser el que la redimiera. Porque acuérdense que siempre hemos venido hablando de la providencia de Dios. Y este era otro paso más de la providencia de Dios. Entonces la despide con mucha cebada, va contenta a la casa, como ha sido despedida. El otro punto importante es cómo ella regresa a casa de Noemí y cómo la recibe esta. Entonces Noemí inmediatamente le pregunta: hija mía, ¿cómo te fue? ¿Te dijo él que te iba a redimir? ¿Ya hay algo firme? Entonces ella empieza a contarle. Nuevamente Ruth muestra la lealtad, porque para recibir un buen consejo hay que decir toda la verdad. Y entonces le vuelve a contar todos los elementos que ha sucedido. Y es ahí, de acuerdo a los elementos que le da, es que vienen palabras sabias y sensatas de Noemí ahora nuevamente a Ruth. La primera que le dice es: mira, lo que has hecho lo hiciste mejor de lo que te dije. En realidad, oíste lo que él te dijo. Él mostró agradecimiento a lo que estás haciendo. Manda esta cebada como una forma de decir: muchas gracias por darle el mejor consejo que le pudiste dar a esta joven. Porque en verdad es una mujer virtuosa. Él también se sintió afortunado. Quiera Dios que todos los jóvenes encuentren la joven al hombre virtuoso o la mujer virtuosa e inversa. Es decir, que encuentren a quien teme a Dios. Porque si encuentran los dos que temen a Dios, van en una muy buena relación. Y entonces le dice: ¿estás satisfecho? Si parte de va a generar la obediencia es lo ser satisfecho. Porque cuando uno es obediente, no va a recibir recriminaciones ni nada, sino estate satisfecho. Y la verdad es que la obediencia siempre va a traer esa satisfacción. Y el último punto es que le transmite: mira, este Booz se portó de una manera sorprendente, porque él no quiso aprovecharse, sino que pensó en el pariente más cercano, lo que Cristo siempre dijo: como quieras que te traten a ti, trata a tu prójimo.
el pariente más cercano, como se está diciendo, él era el que tenía el derecho. Por la ley de Dios, por la palabra de Dios, ya tenía ese derecho. Y vos no ibas a tener su buen nombre, su buena fama, habiendo hecho algo indebido o asumiendo de que yo voy a hacer todo lo que yo pueda para, no, sino que le dice, mira, hay un pariente cercano. Y entonces ya en este punto, Noemí puede decirle, ese hombre es digno de confianza. La forma en que te lo ha dicho, que él es el que va a propiciar al pariente más cercano para conversar del asunto, es porque él en verdad es el más interesado en este asunto. Y efectivamente, vos no sabías las intenciones de Ruth, sabía que era una mujer virtuosa, la reconocía, todo el pueblo la reconocía de su lealtad, de su obediencia, toda una serie de características. Quiera Dios que estas jóvenes así sean de esta generación. Todo eso está amarrado ahí y entonces ya le transmite palabras. Si vos has dicho, no te vas a quedar burlado, sino que este hombre es de confianza. Así que ahí termina esta parte de la generosidad de vos, mostrándole no solamente los bienes temporales que le dio, sino esa palabra de confianza, que un hombre que teme a Dios le ha dicho que él va a resolver el asunto al día siguiente. Amén. O sea que ahí volvemos casi a la respuesta de la primera pregunta que hacía la hermana Natalia acerca de una joven hoy en la actualidad pudiera declarársele a un hombre. Y al finalizar esta historia nos damos cuenta que ya la preocupación o el interés, más bien dicho, cambió, porque al principio le interesaba era Ruth en presentar la petición según la ley del levirato, aconsejada y orientada por su suegra, siguió al pie de la letra exactamente todas las cosas que su suegra Noemí le indicó. Pero al terminar ese proceso de una manera obediente y honesta y encontrando a un hombre que es honesto y que es generoso, vemos cómo el interés cambia, porque si ustedes recuerdan, vos le había preguntado a la persona que tenía cargo de la era que averiguara acerca de Ruth. Entonces vos tenía exactamente toda la información de Ruth y sabía que todo el pueblo conocía a Ruth como una persona, pero de un testimonio, o sea, era una mujer que valía la pena. Entonces, qué bueno es que esos valores de la obediencia, la honestidad, se puedan en la actualidad poder revivir en nuestra juventud para que la mujer se valore, la mujer se pueda dar el valor y que una persona esté dispuesta a interesarse hasta tal punto de decir, bueno, Noemí dice, este hombre, vos no va a dejar este caso sin terminar, y eso te aseguro que lo va a hacer, pero ya, a la de llave. Porque en realidad Ruth era una mujer que valía la pena, ¿verdad, hermano Marco? Sí, totalmente. Es decir, Dios en su providencia a los que le obedecen, siguen las buenas costumbres, son generosos, es decir, Dios va a unir en un matrimonio al final a jóvenes, dos personas que tienen temor de Dios, y va a ser una bendición, va a ser un hogar bendición como el hogar que nosotros tenemos, bendecidos. Amén, pastor. La obediencia es vital y la honestidad también es clave, tanto para el joven como para la señorita. Esas son dos virtudes muy especiales que son claves para llegar a tener una buena relación. Entonces, para finalizar, aplicando esta verdad, la obediencia a Dios debe estar por encima de todo, ya que Dios es quien nos ha creado, pero al mismo tiempo
Dios busca siempre el bienestar para nuestra vida. Dios nunca va a buscar lo peor para nosotros, porque Él es un padre, es igual nuestros padres. Jamás van a desear algo mal para sus hijos, sino que siempre van a buscar el bienestar. Entonces, Dios sabe que el ser obediente nos traerá buenas oportunidades a cosechar. Y si a esa obediencia sumamos ser honestos, en la actualidad es sumamente importante, porque ser honesto en la sociedad actual parece ser propio de una pieza de museo, de algo que ya no existe. Hay sin fin de personas deshonestas en cualquier ámbito, en las congregaciones, en los trabajos, en los políticos. Pues hay mucha deshonestidad en la cultura, en lo académico, en todas las áreas de la sociedad. Como que la deshonestidad es el pan de cada día y es el vivir de cada persona. Pero la obediencia y honestidad siempre traerá consigo los beneficios. Que tal vez tengamos que pasar el proceso que Ruth y Noemí pasaron, y especialmente que Ruth pasó, que no fue sencillo, le tocó trabajar, le tocó esforzarse, le tocó ser fiel, le tocó ser leal, le tocó ser servicial, una mujer incansable por estar con su suegra, por apoyarla, por ayudarla. Entonces, se va a sufrir, pero traerá beneficios. Por eso es que Ruth recibió la promesa de Booz de redimirla. Al ver la lealtad y obediencia que ella tenía para con su suegra, él quiso ayudarla. Y no le costó amarla, le fue fácil amarla, porque una mujer así, yo creo que cualquier hombre pudiera haber deseado tenerla por esposa. En cambio, a Booz su honestidad le llevó a cumplir la ley del levirato, porque él sabía que Ruth era una mujer, pero muy fenomenal, muy fantástica. Y entonces él hubiera dicho, bueno, como vino a mí, entonces está bien, me caso contigo, te voy a redimir. Pero él fue honesto porque dijo, mira, yo estoy dispuesto, pero lastimosamente hay un pariente que está más estrechamente ligado a ti. Y entonces le propone a su familiar, que era hermano de Elimelech, que redimiera a Ruth o que renunciara a ella. Entonces, ¿cómo nos irá bien a nosotros si somos obedientes a nuestros padres y a las autoridades? O sea, nos irá especial. Y si somos honestos y obedientes, creo que nuestro carácter y nuestra reputación no solamente traerán beneficios temporales, sino una reputación que durará ante los ojos de las personas y durará para toda la vida. Las personas siempre darán buena referencia de nosotros. Entonces creo que estos aspectos son claves para los cristianos, para los jóvenes cristianos que son desobedientes, son deshonestos, pero que es tiempo de cultivar esos valores para dejar que la luz del evangelio brille y mostrar obediencia y honestidad. Y también para nosotros los viejos, que tenemos que ser honestos y no aprovecharnos de las circunstancias. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te agradecemos esta tarde por concedernos el tiempo para estudiar tu palabra, para llevar este mensaje de consejo a la vida de los jóvenes, para que puedan valorar esas virtudes de la obediencia y la honestidad, la lealtad, el poder ser personas de buen testimonio, el que puedan reflejar la luz de Cristo en sus vidas. Mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo, te pido que tomes el control de la vida de cada uno de los jóvenes, que los guíes por el camino de justicia, que guíes sus pasos, Señor, para que tu nombre pueda ser glorificado a través de ellos y que estos valores que vos y Ruth nos han enseñado hasta este momento puedan ser parte de su vida cotidiana. Que no escatimen esfuerzos para poder practicarlos constantemente, a pesar de que las cosas no vayan bien, porque de esa manera es la única en que podemos enseñar a otros que se puede ser obediente, que se puede ser honesto, y sobre todo porque Dios nos pide que lo seamos.
Dios pide que sus hijos seamos honestos y obedientes. Por lo tanto, ayúdanos a seguir el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, quien fue obediente hasta la muerte con tal de agradar a nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, y en tus manos de amor deposito la vida de cada joven, para que tu Espíritu Santo pueda obrar conforme a tu misericordia. Por Cristo Jesús. Amén y amén. No sé, hermana Natalia, si quisiera agregar algo. No, creo que en ese tiempo, creo que en el mundo se ha dedicado estudios, ciencias, etcétera, para buscar la verdad. ¿Y por qué? Porque vivimos en un mundo que está plagado de deshonestidad, de desobediencia, etcétera. Entonces, si los jóvenes pueden creer que a veces cuando hablamos de obediencia o de honestidad, puede que no sea relevante en este mundo, pero ahora está más latente el tema de la obediencia y la honestidad. Así que yo insto a todos a que aprendamos, que seamos obedientes, primero a Dios y luego a nuestros padres o a la persona que tenemos en autoridad, y a ser honestos, porque tiene recompensas, de verdad que lo tiene. Así que insto a todos a que sigamos esas enseñanzas, porque así nosotros a veces decimos, quiero que cambie este mundo, porque este mundo está así, pero si todos empezáramos a practicar la honestidad y la obediencia, creo que este mundo sería diferente. Y lo podríamos observar en primera mano a nuestro alrededor, con nuestro ejemplo. Amén. Amén. Hermano Franklin. Sí, no, realmente creo yo de que retomar, ¿verdad?, lo que dijo la hermana Natalia, y aparte, pues, creo yo de que Dios eso es lo que busca de nosotros, ¿verdad?, que seamos honestos, íntegros, y por sobre todas las cosas, como, bueno, lo dijo David, ¿verdad?, que he aquí, dijo, yo ahora conozco que tú amas la verdad en lo íntimo. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Y si lo practicamos desde hoy como jóvenes, creo yo de que cuando lleguemos a la adultez, también vamos a poder transmitir estos valores, no solo a nuestros hijos o a nuestras familias, sino que también a aquellos que tengamos a nuestro alrededor. Y cuando vean estos que nos va bien por practicar la honestidad y la rectitud, pues entonces van a querer también emular nuestro ejemplo. Amén. Hermano Marcos, si tiene algo más que agregar, pues, ¿quiénes deberían ser los más honestos y obedientes, hermano Marcos? Sí, bueno, la verdad es que en la juventud son las bases en donde se pueden ejercitar estas virtudes. En verdad, delante de Dios son no solamente gran estima, es que alguien que las practique es que lo conoce. En la vida laboral igual, uno no quiere colaboradores que sean ni deshonestos ni desobedientes, así sin lugar a dudas. Es decir, son virtudes que te van a ayudar y abrir puertas en cualquier área de la vida, en cualquier área. Así que son ejemplos muy lindos, porque ya dejando esa parte de la obediencia en la parte humana de la sociedad, no digamos con el Señor. O sea, aquí se muestra, porque al final estos dos terminaron siendo abuelos del rey David, ¿verdad? Es decir, terminaron siendo una pareja que cuando lleguemos al otro capítulo, lo que le desean los ancianos de Belén es increíble. Y efectivamente, como estaban dentro de la obediencia y la honestidad delante de Dios, porque delante de Él es donde sí no podemos engañar nada. Yo no puedo engañar si soy honesto o deshonesto. A todos mis hermanos puedo engañar, menos al Señor. Ni si soy obediente. Él conoce cuando nos da una instrucción y sabe si obedecemos o no obedecemos. Y efectivamente, si quieres tener una vida en tu juventud
que ponga las bases de hoy para el mañana. Empieza por obedecer a tus padres. Empieza por ser honesto ante tus padres. Si quieres un consejo de tus padres, cuéntales y escucha como esta Ruth dice que atentamente escuchaba. No era una persona, sino que escuchaba y lo que le decía, hacía, y después venía a contar exactamente las cosas como eran. Entonces, obviamente, solamente uno al seguir todo lo que va hacia adelante, nada de lo que se construye hacia el futuro no es sino el presente. Es decir, que de nosotros depende. Podemos rechazar las virtudes de la obediencia, la honestidad, de la verdad, y decir, es cuestión de museo esa cosa, para los pasados, ¿verdad? Pero en realidad no. Bueno, ya, hablemos delante de Dios. Si quieres que Dios sea el que establezca tu vida, de aquí para adelante, tu vida profesional, en los anhelos, ya sean políticos, empresariales, profesionales, lo que tú quieras, deportivos, cualquier que sea, la obediencia, la honestidad y la verdad delante de Dios serán en verdad el que te catapultarán para que Dios te honre, porque cuando empezamos con esos principios delante de Dios, Dios honra a los que le honran. Así que gracias a Dios porque los jóvenes han escuchado esta palabra. Amén. Gracias, hermano Marcos. Gracias, hermano Franklin. Hermana Natalia, gracias por acompañarnos. Despídase, hermana, por favor. Bueno, gracias a todos los que han estado escuchando esta célula. Sigámonos congregando, quizás a la distancia, pero no olvidemos que nosotros somos iglesia también, y ahí el Señor, aunque no está físicamente o no podemos ir al edificio, pero en nuestra casa podemos hacer un tiempo para dedicarlo, y que más con las tecnologías ahora, que está al alcance de un clic el escuchar la palabra de Dios. Así que les insto que sigan escuchando la célula juvenil todos los sábados a las 4 de la tarde, y claro, también está la célula de adultos que ya va a las 7 de la noche, si alguien se quiere añadir a la otra, pero les pido que sigamos buscándole a Él, que Él siempre nos va a llevar a buen camino. Así que cerramos nuestros ojos y digámosle: Señor Jesús, gracias Padre Celestial porque nos permitiste estar delante de tu presencia, Señor, un sábado más. Te pedimos, Padre Celestial, que esta semana sea una semana de victoria para todos los jóvenes que se enfrentan a este mundo, Padre Celestial. Guárdalos, bendice sus corazones, Señor, guarda sus corazones y su mente, Señor, y todo lo que han de hacer esta semana, Señor, que sea una semana de victoria. Pero también, Padre Celestial, te pedimos por aquellos que ha llegado enfermedad, Señor Jesús, o tienen un familiar que ha fallecido de COVID, Padre Celestial. Llega donde ellos están, Señor, consuélales, llénales, Padre Celestial. Te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga.